Bueno, vamos a comentar un intento francés por asentarse en el Brasil. Y comenzamos por la bula de Alejandro, ¿no? El Papa Alejandro IV en el siglo XVI o principios del XVI, fines del XV. Hizo un reparto del mundo después del descubrimiento de América, en donde la mayoría de los lugares nuevos pasaron, con el aval de Roma, a manos de España y Portugal. Esto movió a que el rey francés, Francisco I, hiciera su famosa protesta. Dijo: que me muestren la cláusula del testamento de Adán, en donde se diga que Francia está privada de lo que corresponde en el Nuevo Mundo. En consecuencia, envió a un señor llamado Jacques Cartier a colonizar el Canadá. Andá y colonizame el Canadá. Francisco extendió, además, patentes de corso para que navíos con bandera francesa merodeasen en el Atlántico. A la muerte de Francisco, no eran pocos los marinos franceses llegados a las Antillas e incluso a las costas del Brasil. Y ya en Burdeos y en París se veían indios llevados desde aquellos sitios. Cuando subió al trono Enrique II, es decir, el hijo de Francisco I, el segundo hijo, ya que el primero había muerto, los fastos fueron extraños para el pueblo. Para celebrar se montó un espectáculo extraordinario. Los prados que había en aquel entonces a orillas del Sena se transformaron en selvas. Se decoraron como si fueran selvas, ¿no? Pintaban de colorado los troncos de los árboles, que era el color del palo Brasil. Al fondo se pintaron palmeras, de tronco a tronco se pintaban o se instalaban, sería mejor decir, hamacas, en las ramas se aseguraban papagayos, desfilaron 300 indios desnudos. En realidad solo 50 eran auténticos. Los otros eran marineros franceses que habían venido del Brasil y que estaban disfrazados de indios. Bueno, bailaban y jugaban con pelotas de caucho, fingían combates y fumaban. Muchos literatos estaban encantados con aquella clase de exotismo. Pierre de Ronsard escribió entonces el poema Las Islas Afortunadas. Señalaba como ideales aquellas regiones que invitaban a salir de Francia, que en aquel entonces estaba asolada por las guerras de religión, ¿no? Postulaba la conveniencia de dirigirse a esas tierras de paz, donde podría soñarse como los indios que soñaban despreocupados de las hogueras donde se quemaban protestantes. Fue entonces que algunos luteranos empezaron a pensar en abandonar Francia para pasar al Brasil. El almirante Gaspar de Coligny ideó fundar en Guanabara, justamente la bahía de Río de Janeiro, una Francia antártica protestante. De hecho, así debía llamarse la región por ocuparse. En cuanto se gestara la fundación, Francia debía ser deshabitada por todos los seguidores de la Reforma, que por esos tiempos eran ya cientos de miles. Coligny confió la misión de tomar Guanabara al vicealmirante Durand de Villegagnon. Era el año 1555. Como muchas de estas aventuras, o como sucede en muchas de estas aventuras, participaron criminales buscados para sumarse a la expedición, ya se sabe, ¿no? No criminales buscados, criminales encontrados. Me parece que está mal esto, ¿no? Digo, presos, cosas así. Durand de Villegagnon llegó al Brasil y en verdad no encontró la tierra prometida que se esperaba. En una carta escrita con tinta sacada del palo Brasil, le escribió a Coligny acerca de las dificultades que se le presentaron. Villegagnon pensaba llegar a tierras fértiles y ricas, y lo que vio fue un desierto, donde no había ni un indio, ni un techo, ni nada. Cuando se adentró un poco más en aquellos andurriales, escribió: los nativos
feroces y salvajes, sin religión alguna, me hacen pensar haber llegado a un sitio donde las bestias tienen figura humana. No hay agricultura y hay que andar de un lado para otro en busca de grano. Algunos hablaron de antropofagia entre los marinos, ¿no? De hecho, el aventurero alemán Hans Staden fue salvado de ser comido justamente por esta expedición de franceses calvinistas. Hay un libro de Monteiro Lobato que se llama Aventuras de Hans Staden. Parece que Hans Staden estaba preso de los Tupinambá, y estuvo a punto de ser devorado en varias oportunidades. Pero consiguió imponer algún respeto o alguna maniobra dilatoria que impidió aquella cena. Cuando los franceses visitaron al cacique de los Tupinambá, Staden pudo verlos y habló con ellos. Y se ideó un escape. Escribió Staden: habíamos combinado que unos 10 hombres de la tripulación francesa, que de algún modo se me parecían, se reuniesen y declarasen que eran mis hermanos y que querían llevarme consigo, puesto que nuestro padre quería verme una vez más antes de morir. Y el cacique, que se había encariñado con Staden, accedió. Así me libró el señor, cierra contento sus crónicas Staden, que le había prometido al jefe Tupinambá que regresaría junto a él para formar parte de su merienda. Bien, pero vuelvo a las cartas de Billy Gagnon. Parece que los marineros del Billy Gagnon empezaron a ponerse fuleros, ¿no? Algunos se conjuraron para asesinarlo, que querían volverse. Una oportuna delación evitó el crimen. Billy Gagnon atrapó a los intrigantes e integrantes de aquella conjura, y parece que uno de ellos estaba tan desesperado que cuando lo liberaron, primero lo encadenaron, después lo liberaron para que pudiera trabajar, y en cuanto se vio libre de las cadenas, corrió a lanzarse desde lo alto de unas rocas y se mató. Durand de Billy Gagnon le escribió a Coligny acerca de otro inconveniente. Había algunos miembros de la expedición que no solo deseaban regresar a Francia, sino que deseaban regresar a Francia y hacerse católicos, de tan hartos que estaban. Bien, a esta gente Billy Gagnon los condenó a morir. Quedaron colgados a la vista de los demás a modo de aviso. Los inicios de la Francia antártica protestante no parecían muy auspiciosos, ni tampoco muy tolerantes, en verdad. La capital del lugar, justamente donde está Río de Janeiro, se llamó Coligny. Poco más tarde viajó un tal Jean Leguin a la colonia, y para consolidar la fundación llevó 300 colonos. En realidad el Billy Gagnon había pedido 3.000, pero nadie quería venir. Leguin regresó a Francia y escribió un libro famoso, ¿no? La historia de un viaje hecho a la tierra del Brasil. Y Leguin, para tentar a otros, confirmaba las noticias paradisíacas que había dado Américo Vespucio. Insistía sobre todo en el asunto de la desnudez, ¿no? Leguin decía que las mujeres de la Francia antártica incitaban menos a la lubricidad que los afeites, trajes y joyas de que se servían las mujeres europeas. Una teoría interesante, hasta por ahí nomás, de la que se aprovechó después Anatole France en la isla de los pingüinos, donde él decía que las ropas, más que para tapar la desnudez y amenguar la lascivia, servían para todo lo contrario. Yo no estoy tan de acuerdo, ni tampoco en desacuerdo. Hay ropa y ropa, ¿no? Hay algunas tricotas que, francamente. Bien, de todos modos, aquel informe, aquel libro, la Histoire d'un voyage,
insistía en la multiplicidad de placeres que podían encontrarse en la colonia. Parecía un folleto de turismo. Pero esa Francia antártica fue efímera. 2 años después del arribo, una tropa de portugueses, bajo el mando del gobernador Mendes Sá, atacó a los franceses y los aplastó. La mitad de los franceses murió. Los que quedaron regresaron a su patria para vivir tiempos difíciles, tiempos que desembocaron en la muerte, en la famosa noche de San Bartolomé, en donde mataron justamente a Gaspar de Coligny. Como sabe cualquiera que haya leído... vamos a recomendar algunas novelas donde aparece la noche de San Bartolomé. Pero los católicos hicieron de aquella mala suerte que tuvo la expedición protestante un argumento para instar a los rebeldes a abrazar la liturgia verdadera. Bueno, algunos creyeron ese argumento, otros abandonaron Francia una vez más, pero esta vez hasta regiones donde ya todo estuviera fundado y las instituciones protestantes funcionaran convenientemente. Esta es la historia del asentamiento francés en la bahía de Guanabara, que duró nada. Algún día hablaremos del pobre Gaspar de Coligny. Bien. Que era muy amigo de... Bueno, ya veremos. ¿A quién quiere dedicar esto? Al pobre Coligny, que era un buen tipo, se sabe, era un buen tipo, pero bueno. Dicen que lo mandó matar Catalina de Medici, que era en aquel entonces la reina madre, porque la mamá de Enrique II, pero era no la mamá de Enrique II, era la esposa de Enrique II, y cuando fue la noche de San Bartolomé ya no era Enrique II el rey, ya había muerto Enrique. Murió en aquel torneo donde un tipo sin querer le ensartó la lanza en el ojo. Y entonces era el hijo de Enrique y Catalina el rey. Y entonces sí, Catalina de Medici era la reina madre, pero era la que estaba detrás de aquella noche de San Bartolomé. ¿A quién otro quiere dedicar esto? Al pobre Hans Staden, que estaba ahí de aventurero, y los Tupinambás se lo quisieron lastrar. Sí. Bueno, mire usted el cacique que le tuvo fe, dijo, bueno, vaya, después vuelva. Vaya, el cacique de los Tupinambás. Sí, si vaya, saluda a su papá y vuelva. Y vuelva y dice que lo espero con la manteca en la mano. Pero sí, señor. Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar alguna cosa que nos gustara. No importa si tenía mucho que ver con esto. Así que hemos encontrado la Bachiana Brasileira número 5 de Heitor Villa-Lobos, y vamos a escucharla por Mark Grauels en flauta y Ives Storms en guitarra. En flauta y guitarra, la Bachiana Brasileira número 5 de don Heitor Villa-Lobos.